Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos? Dios les bendiga. Esto es Tiempo de Fe y el día de hoy quiero compartir contigo un pasaje de la Escritura donde nos habla acerca del primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. Para ello vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 2, versos del 1 al 11. Dice la Escritura: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este pasaje es un pasaje conocido y muchas veces usado para justificar ciertos hábitos. Pero este pasaje nos revela, este milagro nos revela mucho más acerca de Jesús y su propósito para nuestras vidas. Lo primero que notamos es que aquí aparecen 2 elementos muy importantes: el agua y el vino. ¿Qué significa el agua? ¿Por qué Jesús transformó el agua en vino? Bueno, el pasaje 6 dice, textual: Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Esta agua estaba ahí no con un fin de beber o no con un fin de otra clase, sino que era un agua de un uso ritual. Los judíos observaban ciertos rituales donde el agua era un elemento que significaba pureza o limpieza. Los judíos tenían esta intención de presentarse limpios y purificados ante Dios, y lo hacían a través de estos rituales donde usaban el agua para limpiarse las manos o para lavarse el cuerpo. Sin embargo, la carta a los Hebreos capítulo 9 verso 8 nos da a entender y nos dice con claridad que no hay sacrificio, que no hay ritual, que no hay obra humana que pueda limpiar nuestros pecados, o que nosotros mismos podamos limpiarnos de nuestros pecados. Esta agua ritual entonces representa el esfuerzo humano por querer limpiarse, el esfuerzo humano por querer presentarse digno delante del Señor, delante de Dios. Pero bueno, nosotros vemos en la Escritura que nos dice con claridad que no hay obra humana que pueda terminar o que pueda limpiar o que pueda lavarnos de nuestros pecados. Entonces, el agua tiene ese significado ritual de limpieza, pero son rituales externos que no tienen nada que ver con el interior del hombre. Vemos entonces el otro elemento importante aquí, el vino. Jesús convirtió esa agua ritual en vino. Este vino representa la sangre derramada de Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Cuando Jesús en la última cena tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que será derramada por muchos, el vino aquí está tomando un significado de sacrificio. El vino aquí tiene la connotación del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces, este vino representa la sangre derramada de Cristo, que sí limpia el pecado de nuestras vidas. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, le dice:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, al morir en la cruz y derramar su sangre por nosotros, con ese sacrificio es capaz de limpiar, de lavar, de borrar nuestra historia de pecado en nuestras vidas. Cosa que ningún ritual con agua, ningún ritual de limpia, ningún ritual, ninguna manda, ningún trabajo de brujería, de magia, nada ni nadie lo puede hacer, solo la sangre de Cristo Jesús. Entonces, en este milagro vemos que Jesús manda un mensaje muy claro. ¿Cuál es este mensaje? Que nosotros mismos no nos podemos salvar, que es necesario que esos rituales se transformen en el único ritual, en el único sacrificio que es capaz de limpiar nuestros pecados, que es Cristo Jesús en el Calvario, entregando su vida por nosotros. No hay más. Solo la sangre de Cristo es capaz de limpiar tus pecados y de limpiar mis pecados. No hay obra humana. Qué importante es que nosotros podamos entender esto en nuestras vidas, que solo la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, este milagro no solo significa que Jesús transformó el agua en vino como una situación de casualidad o para que siguieran tomando las personas. En este milagro Jesús se muestra a todos los que estaban presentes, se muestra como el que purifica, se muestra como el que limpia, se muestra como el Salvador del mundo que es capaz de limpiar el pecado de las vidas de las personas. No hay obra humana que pueda hacer lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Cristo Jesús, al morir en la cruz, hace posible que tu vida y que mi vida sean presentadas limpias delante de Dios y podamos alcanzar misericordia y gracia de Dios nuestro Padre a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, en el Calvario. Cuando tú y yo abrazamos la fe en Cristo Jesús, su sacrificio es válido para nosotros y su sangre nos limpia, nos cubre, nos lava de todo pecado y nos presenta sin mancha ante Dios nuestro Padre Celestial. Ven a Jesús, recibe este sacrificio, aprópiate de este sacrificio que Jesús hizo en la cruz, en el Calvario, para salvar nuestras vidas. Yo soy Alejandro Parra, esto es Tiempo de Fe y me gustaría mucho que compartieras este mensaje con tus amigos y tus contactos. Síguenos, compártenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en YouTube como Tiempo de Fe y síguenos y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.